ustedes como cada domingo Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana, programa que se origina aquí en los estudios de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia AM 1150 y su plataforma digital Noticias 1150, además de que pueden verme en mi cuenta de Facebook cada domingo, aquí en este espacio cerrando la página, correspondiente al domingo de hoy, 26 de noviembre del año 2023. Esta semana ha sido precedida de las grandes lluvias torrenciales caídas el fin de la semana anterior, específicamente sábado. Todo el día estuvo lloviendo y cuando más copioso, cuando más fuerte fueron los aguaceros, en la tarde de ese día que inundó plenamente la capital dominicana. Eh, Nos encontramos aquí ahora en la calle Palo Hincado, que sale desde la costa hasta la misma puerta de la estación de bomberos del Distrito Nacional. Todas las aguas de San Carlos, todas las aguas de San Carlos que bajan por la 16 de agosto, la 30 de marzo, la Emilio Prudón y la Mella también, parte de la Juan Isidro Pérez, bajan por la Palo Hincado y eh, inundan toda esta parte de la ciudad baja. Eso pasó aquí en la emisora que fue víctima de los torrenciales aguaceros caídos y por eso no tuvimos oportunidad de trabajar el domingo pasado. Pero nada, eso es cuestión de la naturaleza. Siempre va a llover, vendrán periodos de sequía, otros fenómenos naturales como terremotos, ciclones, en fin. Esa es la naturaleza, el ser humano debe aprender a convivir con ello y no deben de ser tomadas en las sociedades las medidas de prevención. Muchos daños causados por lo del disturbio tropical, muchos daños en la agricultura, a las personas directamente en sus hogares, porque hay eh, una población inmensa que vive en zonas que no son las más adecuadas para levantar vivienda y convivir con una familia, porque en accidentes, en eventos naturales como este, que se precipita, en el caso de la lluvia, que se precipitaron eh, tantas milímetros de agua, el agua corre, el agua va acumulándose en los espacios propicios y ahí viene la, lo que afecta a la gente en sus viviendas. Se llenan de agua, se inundan, como cae tanta lluvia, los filtrantes no dan abasto para que esa agua baja y discurra por ahí. Entonces se acumula, se acumula y eso dificulta el tránsito vehicular que daña los vehículos, eso también dificulta el tránsito de la gente que va caminando como un peatón porque las calles están inundadas de agua. También están los daños porque los ríos se llenan de agua, sus afluentes le van sumando más corriente de agua, más cúmulo de agua. Y todo el mundo sabe, o casi la totalidad sabe, lo que es una corriente de agua, la fuerza que lleva, el estruendo, lo estruendoso de eso. Entonces, de una u otra forma, siempre hay alguien perjudicado, que sale ahogado, que sale arrastrado por las corrientes de los ríos, muchas veces por imprudencia y otras veces no, sino que quedé en una posición
me fui con la lluvia. Eso también hay que destacar el desplome de una capa ahí en el paso a desnivel de las avenidas Máximo Gómez y 27 de febrero, que lamentablemente aplastó unos vehículos donde iban circulando personas, pero esa capa de concreto tenía un peso tan enorme que aplastó esos vehículos y 9 personas fallecieron dentro de ellos. Es un caso muy lamentable, han venido las explicaciones, un ingeniero que fue presidente del CODIA en los momentos que se hizo la obra, que se inauguró la obra, señalaron que tenía fallas, vicios de construcción que debían ser corregidos, hablaron con el jefe de esa obra, que era el ministro de Obras Públicas de Andino Peña, le pidieron unos informes, una cosa que no se lo entregó, luego pidieron una audiencia al presidente de la República de turno, que era el señor Leonel Fernández Reina, una persona los recibió, ellos le entregaron un informe, una cosa, pero eso quedó así, eso es parte de la debilidad institucional que pasa. El señor Dianido Peña siempre se dijo y se ha dicho que tenía una vinculación de amistad muy estrecha con el señor presidente del momento, Leonel Fernández. Fue nombrado primero ministro de la presidencia y luego trasladado al Ministerio de Obras Públicas. Ahí actuó como un zar, ahí actuó con una libertad ilimitada. Eso es parte de la debilidad institucional, porque en las sociedades que tienen estados sólidos, estados fuertes, el presidente de la República puede nombrar a una persona de vínculos muy estrechos y de viejos vínculos, una relación muy arraigada, pero las cosas están en esos estados sólidos, en esos estados fuertes institucionalmente, que esa persona simple y llanamente se juramenta y comienza a funcionar como tal, pero nunca deja de atender ningún pedido que esté dentro de lo que la ley acuerda que él debe acceder, porque eso es parte de sus obligaciones, parte de su responsabilidad. No deja de atenderlo, no deja de atenderlo. Pero en la República Dominicana todavía esa debilidad institucional capea por su fuero, y en estos casos una persona de vínculo muy estrecho que colaboró con ese personaje que en un momento se convierte en presidente de la República, por años lo estuvo asistiendo, lo estuvo respaldando por años, haciendo trabajo para que su proyecto presidencial caminara. Luego ya presidente de la República designa a esa persona en una posición y esa persona casi se maneja con independencia plena, no por aquello la división de poderes, sino por la debilidad institucional, porque puede causar trastornos, puede causar inconvenientes con las otras instituciones, porque le hacen impedimento y él simplemente amparado en sus vínculos con el presidente, dice que no y torpedea también la gestión de los otros, en esos problemas que muchas veces se dan en los grupos humanos, esos egos y esa disputa que quién tiene más poder. Eso sale a evidenciarse, y por eso en países como el nuestro todavía esa debilidad institucional la vamos a seguir padeciendo, la vamos a seguir sufriendo, no sé por qué tiempo. Pero lo cierto es que es una experiencia que las autoridades actuales y los que aspiran a volver a dirigir el Estado y los que no lo han dirigido pero que están por ahí ya con proyectos para dirigir el Estado, que deben tomar en cuenta esta experiencia y hacer aquellas cosas que cuando volvamos a vernos frente a un fenómeno natural como este, los daños sean menores, porque siempre va a haber daño, siempre va a haber daños, siempre va a haber daños. Uno se lo llevará a la corriente, aún vea alguna vivienda se inundará, se le dañarán
sus utensilios, el inmobiliario, el mobiliario se le dañará, se le se verá muy afectado. También la agricultura, un puente se derribará, una carretera se le levantará, el asfalto, en fin, daño siempre va a haber. Es como una guerra. En la guerra se dice que la primera víctima es la verdad, pero la segunda víctima salen de los soldados y de ese pueblo que no es soldado, pero que está ahí. Siempre va a haber, eh, eh, siempre va a haber daño. Siempre el ser humano va a coger una parte. Pero si se toman las medidas a partir de ahora para hacer lo que se debe hacer y como se debe hacer, pues naturalmente que las consecuencias negativas serán menores. Eso es lo importante. La oposición, naturalmente, como oposición, y más en un país como este, donde a veces la oposición no tiene eh, o no encuentra, no sé si es por su estrechez, que no encuentra, aunque quizá haya demasiado, puntos, elementos fuertes en que sustentar su oposición y hacer sus críticas al gobierno, pues aprovechan cualquier fenómeno que no tiene que ver nada con el gobierno, que si el cambio climático, el gobierno no tiene que ver nada con eso, que si el disturbio tropical, el gobierno no tiene que ver nada con eso. Se dieron las informaciones que ese fin de semana llovería demasiado, pero la gente no acata. La gente incluso en medio del temporal, demasiada gente bebiendo, demasiada gente tirado en las calles bañándose en esa corriente de agua, esa agua podrida, agua putrefacta, agua contaminada. Pero se veían los videos ahí de cantidad de gente, adultos y menores, en esa chercha. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso por ese lado. También este fin de semana, o no este fin de semana, sino ayer, día 25 de noviembre, se cumplieron los 63 años de ese horrendo crimen, de esa barbaridad cometida ese día, 25 de noviembre de 1960, contra 4 personas indefensas, las 3 hermanas Mirabal Reyes, Patria, Minerva y María Teresa, que regresaban de visitar a sus esposos que estaban encarcelados en la cárcel de Puerto Plata. Fueron interceptados por miembros del Servicio de Inteligencia Militar SIM, la policía política, la policía de represión política del régimen de Trujillo. Ahí fueron sacados del vehículo en que viajaban y llevados a un punto estratégico y le dieron muerte a palos, porque hay muchas cosas que la gente de ahora no sabe, que desconoce, que a veces no lo han estudiado, no se han dedicado a hacer algunas indagatorias, pero cuando Trujillo generalmente esos tipos de crímenes, ese tipo de hazañas no se cometían, generalmente no se cometían con armas de fuego, las armas de fuego solamente las tenían las Fuerzas Armadas y la policía, y contados civiles tenían armas de fuego, y contados civiles tenían armas de fuego. Entonces, si morían a hecho a través de dispararle con armas de fuego, por la intervención con armas de fuego, era sospechoso, era muy sospechoso. Entonces siempre simulaban accidentes, primero lo golpearon a palos, con macetas de palos, y luego puesto en el vehículo, empujado el vehículo, presionado el vehículo para que cayera en un derrisco y quedara como un accidente, y así lo publicaron las crónicas. Pero todo eso fue planificado, ese crimen, ese día, que luego las Naciones Unidas, la ONU, lo declaró Día de la no violencia contra la mujer, y así se celebra el 25 de noviembre de 1960. Es un hecho que todavía debe llamar a las personas, debe mover a las personas a repudiar todo tipo de régimen, como
como el de Trujillo, similar al que encabezó Trujillo, porque nadie está a salvo. No vivimos en la sociedad perfecta, pero por lo menos ahora hay libertad de prensa, usted puede escandalizarse, usted puede denunciar y puede conseguir que muchas cosas no lleguen a pasar, pero en ese periodo no. Nadie podía publicar nada, nadie podía comentar nada, porque cogía el mismo riesgo, caía en el mismo camino. Esas señoras no había necesidad de matarlas, sus esposos, José Leandro Rodríguez, Pedro Antonio González Cruz y Manuel Aurelio Tavares Justo, estaban en la cárcel. Esas mujeres indefensas no tenían una estructura política en que sustentarse y poner en riesgo el régimen de Trujillo, no, jamás. No era necesario ese crimen, de ninguna manera injustificable, porque, como ya dije, no eran un riesgo para el régimen de Trujillo, pero fueron asesinadas. Una cosa que quiero decir, porque se dice por ahí que le quieren atribuir eso a otras personas, que Trujillo no tuvo que ver con eso. En un régimen como el de Trujillo, como el que él encabezó, que se encargó de mostrarle a la sociedad dominicana que el poder estaba en su despacho, que el poder estaba en su oficina, que el poder pleno estaba en su persona y dio evidencia desde el primer día hasta el último día que su poder no era compartido con nadie. Había un ministro de las Fuerzas Armadas, pero el que lo decidía todo era él. Había un jefe de la policía, pero el que lo decidía todo era él. Ninguna cosa se hacía de cierto grado hacia arriba sin que no contara con su decisión, con su aprobación. Y una cosa de esa naturaleza en el aspecto político, el SIN, el jefe del SIN despachaba directamente con él. El jefe del SIN no despachaba con nadie, directamente con él. Se comunicaban por teléfono, lo mandaba a llamar y asistía rápido, raudo y veloz a escuchar qué instrucciones le iba a dar, a pedirle la información que fuera, Trujillo. Y ese hecho solamente podía salir de la cabeza de Trujillo transmitido al jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Y ese se encargaba de buscar a quienes, para ejecutar eso. En esos tipos de regímenes como el que encabezó Trujillo, todo ese tipo de decisión la toman ellos. Todo ese tipo de decisión la toman ellos, nadie. Y Trujillo dio evidencia de que el poder siempre estuvo en su mano, 100%, y no compartió el poder con nadie. Nadie tenía ni una figura militar, ni una figura civil, por influyente que fuera, no tenía cómo decidir cosas de envergadura. Todo lo decidía él y el responsable de eso fue el presidente, dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina, que aunque él no era presidente legalmente, porque era el doctor Joaquín Balaguer, pero el responsable directo fue el señor Rafael Leónidas Trujillo, ninguna otra persona. Y el brazo ejecutor fue el SIN. El director del SIN en toda la región norte era Víctor Alicinio Peña Rivera, para esa época primer teniente de la policía, del ejército, porque todos los miembros del SIN, como dicen, del Servicio de Inteligencia Militar, eran militares.
todos eran militares, y Víctor Alicinio Peña Rivera, oficial, era el que dirigía el CIN en la región de Santiago, y obviamente, como eso se iba en la región norte, y como eso se iba a llevar a cabo, a efecto, en esa zona, obviamente no era con él que había que hablar para que eso se ejecutara. Que quede claro todo eso. Bien, continuando con este programa, cerrando la página de la semana. La semana política ha continuado. Este fin de semana hay dos movimientos. Juramentaron al presidente Luis Abinader Corona como su candidato presidencial. Entre ellos está la agrupación política que dirige el intelectual Max Miller. Ya el señor Abinader es candidato de la Alianza por la Democracia, agrupación, formación política emergente, como dicen. La dirige, ya dije, Max Miller. También el Partido Reformista Social Cristiano, que dirige el ingeniero Federico Antún Valle, como presidente y secretario general Ramón Rogelio Genao, actual senador por la provincia de La Vega. Juramentarán este fin de semana al señor Luis Abinader como su acto hoy, como su candidato presidencial. El Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial, sigue captando el mayor apoyo, el mayor respaldo de los partidos emergentes. Yo no sé si el Partido Reformista será emergente, porque era un partido mayoritario, un partido que disputó la simpatía, el apoyo a nivel nacional junto al PRD, pero ambos partidos ya parece que son emergentes. O a ellos no les correspondería lo de emergente, porque emergentes son aquellos que recién formados o que se han formado y han podido crecer, y se entiende que crezcan, estos han decrecido. Pero ellos tienen vigencia política porque mantienen su personería jurídica, hacen alianzas, que eso les permite sobrevivir, y se presentan también ahí unas jugadas con relación al 5% para que ellos sobrevivan y se mantengan ahora, como han dicho, como partidos bisagra. Pero todavía ellos obtienen un cierto porcentaje de votos que son muy importantes para el partido puntero. En la República Dominicana es muy difícil derrotar al partido oficial, sobre todo en este caso que no presenta un desgaste como es normal que usted entre a gobernar un país con el apoyo de un 50, de un 60%, y luego va perdiendo popularidad, va perdiendo respaldo, y a veces cuando usted llega a la mitad de la gestión, de ese 50 o de ese 60% apenas recibe un 35% de apoyo. No es el caso del PRM, porque todas las encuestas, todos los muestreos, e incluso unos que se dan a nivel internacional, los sitúan con un 56-7% de popularidad del gobierno. Y también en otros renglones de aceptación llega a un 60%, lo que parece que a la oposición, a la Alianza Rescate, le será muy difícil vencer al Partido Revolucionario Moderno. Ellos están muy optimistas con su Alianza Rescate después que dieron el anuncio de cómo asistirán
cómo participarán en las elecciones congresionales y municipales, con apoyo, con presentación de candidaturas comunes en muchas provincias, en muchos municipios, en fin, y distritos municipales, en fin. Pero esa alianza rescate presenta, digo yo, un inconveniente y también para muchos comentaristas, muchos también personas que escriben artículos de opinión pública, muy versados, de mucha experiencia, eh, sostienen eso también, y es que ellos apuestan a una segunda vuelta, ellos apuestan a una segunda vuelta, pero entonces el problema es el siguiente, ¿y si no hay segunda vuelta? Porque lo que se entiende lógico es que presentaran una candidatura común a la presidencia de la República en primera vuelta, porque así tendrían la oportunidad más fácil de forzar a una segunda vuelta por cuanto sus fuerzas irían, eh, irían bien compactadas detrás de un candidato, porque ahora Miguel Octavio Vargas Maldonado es candidato a la presidencia. Abel Martínez Durán es candidato a la presidencia y Leonel Antonio Fernández Reina, expresidente, es candidato a la presidencia, o sea, van divididos. Ellos entienden que así restarían y forzarían una segunda vuelta, pero otros entienden, entre ellos me incluyo, que sería, se vería mejor que ellos escogieran un candidato a la presidencia y todos se sumaran, todos se pusieran detrás de, de esa figura ya candidata a la presidencia. Y así quizá tendrían la oportunidad de polarizar más la situación política en la República Dominicana y con más facilidad podrían forzar a una segunda vuelta. Es lo que muchos entienden. Además, ahí hay un aspecto, un detalle, y es que en los momentos que han tenido que presentarse ante la opinión pública, para dar información sobre los diferentes pasos, las figuras más prominentes no han estado presentes. Las figuras más prominentes no han estado presentes, que son los expresidentes Danilo Medina, Sánchez y Leonel Antonio Fernández Reina. No han hecho acto de presencia. Entonces, el día que, en el caso de que se forzaría una segunda vuelta, entonces, para escoger ese candidato y se hiciera el anuncio, entonces ahí aparecerían juntos entonces. Quizás lo están dejando para eso. Pero, como otros sostienen, como es el caso mío, y si no hay segunda vuelta, si el presidente de la República le pasa, porque hay que sacar el 50 más un voto, pero todos los muestreros le dan por encima del 50% y además está recibiendo el apoyo casi del 98% de las fuerzas de oposición. Ya Max Miller con su Alianza por la Democracia, el Partido Reformista y tantas fuerzas más le han dado su respaldo. Es el mismo escenario que se presentó cuando el PLD era gobierno, que todas las organizaciones emergentes, como se dice, estuvieron respaldando el PLD. Pero el que amarra su caballo sabe, el que ensilla su caballo sabe a dónde lo lleva.
los asuntos de las alianzas, hay un detalle que yo quiero tocar. Y es que el asunto de las alianzas, el asunto de los que respaldan al partido que se entiende ganador, y vamos a decir que sí, que es ganador, que eso se presenta también con las mismas, con los mismos dirigentes, con las mismas figuras de cierto relieve en los partidos políticos. Dice un principio, dice un dicho que no discuta con el necio porque te lo gana de enemigo. Pero resulta que en estas alianzas, el posible ganador, quien recibe el apoyo, porque es el que se entiende que será ganador, tiene que cumplir esos acuerdos, tiene que cumplirlos, porque así como al necio, no se debe discutir con el necio, porque se lo gana uno enemigo, a estas personas, luego de retener el poder o luego de haber llegado al poder, no se le debe decir que no, porque entonces se rebelan contra ti y te respiran el apoyo. Naturalmente tendría menos efecto porque ya tú lograste el objetivo que era mantenerte en el poder o alcanzar el poder. Pero también una situación parecida pasa con los dirigentes internos de los partidos, cuando aspiran a posiciones y por una u otra razón que la dirección de ese partido entiende conveniente, le niegas el apoyo. Se van, se van, y en menos de 24 horas se te han juramentado con el enemigo, se te han ido a la casa del enemigo. Porque aquí todavía se valora mucho la aspiración a una posición, llegar a una posición, y no admiten. Por ejemplo, tenemos el caso de la señora Farideh Virginia Raful Soriano, Farideh Raful, que está un poco inquieta porque se ha dicho desde hace varias semanas que supuestamente hay una vía abierta de negociación entre el partido de Guillermo Moreno al país y el PRM, supuestamente para llevarlo como candidato a senador por el Distrito Nacional. Vamos a seguir con este tema porque vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, vamos a continuar. Como decíamos, el Partido Revolucionario Moderno y la Alianza y al País de Guillermo Moreno, se ha dicho desde hace varias semanas que se encuentran en conversaciones o negociaciones, porque parece que el señor Guillermo Moreno se estaría interesado en ser candidato a senador por el Distrito Nacional. La señora Farideh Raful mantiene todo el interés de seguir siendo la senadora del Distrito Nacional, y eso la tiene un poco inquieta, y en esta semana le habló a su formación política que definieran eso, porque se mantiene en una especie de limbo, en un stand-by, porque son rumores, pero de ningún lado, ni de Al País, ni de el PRM, se ha dicho absolutamente nada. E incluso el señor Guillermo Moreno no ha estado muy activo últimamente dando declaraciones políticas o haciendo declaraciones políticas, interviniendo en aquellas cosas que son de
interés permanente. Pero eso sí tiene a la señora Faride un poco inquieta, porque lo de ella está en el limbo. Eso pasa también con el caso de la alcaldía del Distrito Nacional. Pero ahí hay menos inquietud porque, a pesar de que se había manifestado públicamente que la señora Carolina Mejía Gómez no estaba muy interesada en continuar ejerciendo como alcaldesa del Distrito Nacional, pero parece que ha habido como un cambio, como que eso se va a quedar así, que ella sería de nuevo la candidata. Eh, Dicen que los resultados de las encuestas, todos los muestreos que se hacen aquí en el Distrito Nacional, la dan a ella por encima de el que podría hacerle un poco de competencia ahí, que es Domingo Contreras, sea candidato del PLD y de la Alianza Rescate, como la han llamado ellos, Rescate. Entonces parece que para conservar la plaza, quizá se ha determinado así. Lo que está en nebulosa es el caso de la senaduría por el Distrito Nacional. Decía que hay una persecución de las posiciones políticas de cierta categoría, de cierta importancia en la República Dominicana, que eso eso le atrae muchos problemas a las organizaciones políticas, porque a un síndico que aspira a continuar y no se le dé el apoyo, pues por lo general se va a algún diputado de una circunscripción que se le retire el respaldo para darle paso a otro para asunto y ganancia, y Alianza por lo general pone pie en polvorosa también. Y así, el presidente de la República, el candidato presidencial gana las elecciones, se juramenta y nombra a sus ministros, pero es muy difícil que releve, o es aquí todavía, no sé, del caso que incluso se da en América Latina y se da en esas democracias sólidas como en Europa, donde el presidente a veces, debido a ciertas coyunturas de crisis, llama al gabinete a renunciar, les renuncian en pleno y entonces les reorganiza. Si tiene 25 ministerios, les renuncian en pleno. Entonces, si de esos 25, él considera que 10 deben permanecer, él ratifica esos 10 y entonces nombra 15 nuevos, porque son 25. En la República Dominicana eso no pasa, porque el que lucha aquí en la actividad política para llegar a una posición, dice que se la ganó, que trabajó, que contribuyó con esto, con aquello, y que no puede quedarse afuera. En las sociedades maduras, democracias sólidas, usted va a una posición, usted la busca y usted es nombrado ahí. Pero ese desempeño con ese desparpajo como aquí, hay una búsqueda del poder aquí, ese disfrute que siente el dominicano cuando tiene una posición política, es algo todavía difícil de explicar y a veces de entender. Búsqueda de esa posición, por ese poder, el disfrute de ese poder. Y llegan a creerse que eso es algo que le corresponde. Como si mi padre muere y ha hecho un patrimonio, pues por ley a mí me corresponde. Por ley a mí me corresponde, porque soy su hijo. No tiene más hijos. Y dejó un patrimonio
que ya es mío. Y no puede nadie venir a disputarme eso. Las posiciones, coño, públicas no son así. Usted va a manejar recursos ajenos. Usted va a manejar recursos ajenos, recursos de la sociedad, con pulcritud, con honestidad. Que en esas auditorías, en esos peritajes, todo debe quedar claro y debe estar, porque usted actúa de manera transparente y de acuerdo a como señalan las normas administrativas y la ley. Y usted no debería sentirse tan dueño de esa posición hasta el punto de que usted no puede ser, si el presidente considera, usted no puede ser sustituido. Pero si aquí hay ministros que si lo sustituyen se van del partido, se juramentan en el otro, como ha pasado en este periodo, que después que se estuvo hablando de una ley de que castigar el transfugismo, que lo evitara para acabar con eso, no hicieron ninguna ley porque todos tuvieron miedo porque se sentían perjudicados, se sentían en riesgo. Y a la definitiva no se hizo ninguna ley que impidiera, que acabara con el transfugismo. Es todo lo contrario. Ahora es que se ha manifestado con más fuerza, con más casos, los actos tránsfugas, de tránsfugas. Porque el partido en su dirección no puede decidir que en Barahona a quien me conviene apoyar alcalde es a este y en cambio retirar el respaldo al actual porque está muy desgastado, porque ya no cuenta con apoyo, en cambio este emerge con una fuerza porque se ha vinculado más a las masas, tiene mejor prestigio porque es un luchador social, un activista social, es una persona que es conocida, su honestidad. No pueden, porque se le va. Sí se puede, pero se le va. Y por eso vemos, cuando los partidos se debilitan, como el caso del PLD, tanta gente saltando del barco. Pero ¿a dónde va la mayoría? Al partido que tiene mayores probabilidades de o de retener el poder o de alcanzar el poder. Ahí van las alianzas. Es por comida. Es por comida, no es por servir a la sociedad. Es por comida. Es por mantenerse, como dice el pueblo, guisando. Incluso el pueblo dominicano debe crear conciencia y observar el comportamiento de sus dirigentes políticos y estar al tanto. Ese pueblo sano, ese pueblo que paga sus impuestos religiosamente, ese pueblo que necesita buen servicio de salud pública, buen servicio de educación, que las alcaldías cumplan con su misión, que el Ministerio de Obra Pública cumpla con su misión. Esa Intran que está envuelta en un escándalo, que el asunto este del disturbio tropical lo sacó un poco, que cumpla con su trabajo. Ese tránsito dominicano, yo creo que es lo peor que hay en el mundo entero. Entonces el pueblo dominicano tiene que hacer conciencia y ver la conducta de sus dirigentes y cuando van a posiciones de elección popular no respaldar gente así, porque le están diciendo que no son confiables. Por eso, todos esos tránsfugas
que han estado dando saltos de un país de un partido para otro, deben ser rechazados por la población. Bien, brevemente vamos a hablar del señor Yanalen Rodríguez, ex procurador general de la República, hombre que está en un proceso ahí acusatorio que le hace el Ministerio Público, acusado de corrupción, acto de corrupción, en fin. Eso es las acusaciones que le hace el Ministerio Público. Él consiguió su libertad condicional, que modificaran las medidas de coerción. Desde hace unas semanas está en su casa. Ahora ha montado una plataforma de comunicación ahí, a través de la plataforma YouTube. Ahí está diciendo que el caso de él le han violado sus derechos, que es una venganza. No sé, ¿venganza de qué? ¿Cuál razón tiene el Ministerio Público para vengarse de él? No sé si se referirá a Jenny Berenice o a el señor Camacho, o si será la Procuraduría General de la República, la señora Miriam Germán Brito, o no sé si se dirigirá al presidente de la República o al partido de gobierno que tienen venganza. Están vengando de él, no sé de qué. Pero me parece que el señor Yanalen Rodríguez Sánchez, me parece que lo que le gustaría es, lo que esperaría y lo que desea es no ir a juicio. No ir a juicio. Él parece que lo que desea es una solución antes de juicio. Pienso que si él es inocente, como se ha proclamado siempre, pienso que debería concentrarse con sus abogados en su defensa, en toda su táctica defensiva, su estrategia defensiva. Porque si es inocente y si él dice que esas acusaciones no tienen base, él, con los abogados muy calificados que tiene, también él es abogado, no debería tener el temor de ir a juicio. Hay muchísimas personas que en la situación en que él se encuentra no tendrían problema para concentrarse en su estrategia defensiva, para desarticular, para desmoronar todos los argumentos que presente el Ministerio Público. Pienso yo, concentrarse en eso, dar la pelea ahí en los tribunales, ganar la pelea ahí en los tribunales. No eso de ese canal de comunicación para decir que se le han violado sus derechos recurriendo hasta las Naciones Unidas ahí. Porque parece que no quiere verse en el juicio. Porque total, ya le hicieron pasar muchos meses encerrado. Total, sigue bajo libertad condicional. Entonces, concéntrate en tu defensa. Fortalece los argumentos que tú tienes para destruir la acusación que te hizo el Ministerio Público. Y déjate de estar buscando esos recursos, esos medios, como a ver si te libra. Sea valiente. Sea valiente. Bien, en el aspecto internacional, este fin de semana
los israelitas y el grupo Hamas o Hamas, el brazo armado de los palestinos, intercambiaron prisioneros. Ha habido una tregua, pero la humanidad a veces es un poco compleja. Todas las informaciones dicen que hay ya cerca de 15.000 muertos a partir del ataque aquel del grupo Hamas contra Israel, que lo tomó supuestamente desprevenido, le mató más de 200 personas y secuestró a muchos israelitas. Israel respondió, ¿de qué manera? ¿Con qué furia? Y ya van cerca de 15.000 muertos. Ahora hay una tregua y ahora hay un intercambio de rehenes. Pero los rehenes no suman ni siquiera un 0.1% de los muertos. Tantos muertos, tanto daño, tantos muertos, tantos daños. Y el concierto de países en el mundo entero, los países más poderosos, tranquilo, como que no está pasando nada. Y las Naciones Unidas impotentes, porque lo que pueden hacer es muy poco. Eso pasó, pero están intercambiando unos rehenes ahí. Ojalá esos bombardeos, esos ataques despiadados de Israel contra la franja de Gaza no continúen y dejen de asesinar a ese pueblo indefenso. Porque dicen que el porcentaje muy alto de los muertos han sido niños, han sido adolescentes. Ese es el caso del Medio Oriente. En Argentina, las elecciones pasadas, la semana pasada se hicieron las elecciones, la última vuelta, donde competían Sergio Massa, candidato oficialista, y Javier Milei, candidato de una formación política reciente, La Libertad Avanza. Libertad Avanza. Bien, ahí salió victorioso Javier Milei, un candidato presidencial, lo que llaman outsider, o sea, que no viene del medio político tradicional. Él hace 2 años ganó una diputación, comenzó ahí a promoverse y terminó ganando la presidencia de la República en Argentina, aun cuando en la primera vuelta quedó en segundo lugar, pero luego recibió el apoyo mayoritario de los partidos que participaron y sumó más votos, sacó casi el 56%. Este señor, como dije, un outsider, un improvisado. La política no es de tradición política. Tiene unas ideas, lo que llaman de ultraderecha. Él es del grupo este de Bolsonaro de Brasil. La francesa, la italiana esta, Giorgia Meloni. El mismo Donald Trump. Son de ultraderecha. Él plantea la disolución del Banco Central, la dolarización de la economía. En periodo pasado fueron apoyadas las 3 causales. Él dice que someterá un plebiscito para la anulación de esa ley, la derogación de esa ley y otras series de medidas que han tomado esa formación que ha gobernado últimamente Argentina, que son los peronistas, un derivado del justicialismo,
Alberto Fernández, Cristina Fernández, en fin. Bueno, no sé cómo le dirá ella ahora, porque ella fue acusada, y un hijo de ella también, y de acto de corrupción. A ella tuvo que meterse a senadora y luego candidata a vicepresidencial, luego de haber sido presidente de la República, y actualmente es vicepresidente, todo buscando la inmunidad. Puede ser juzgado, pero tiene una serie de privilegios. Así parece que buscó primero la posición de senadora y luego la de vicepresidente para disfrutar de esos privilegios, y así el brazo de la justicia le era más difícil alcanzarla a doña Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el presidente saliente Alberto Fernández está en el proceso de transmisión de mando. Javier Milei, todas esas ayudas sociales la eliminaría. El populismo, pues esta gente tiene una posición socialdemócrata, se le llama de izquierda, pero en lo que se entiende ideológicamente de izquierdas, lo que plantean un socialismo real, lo que se ha planteado siempre. No, ellos son socialdemócratas, se les llama de izquierda, y dan muchas ayudas sociales, y casi ese programa de ayuda social lo usan mucho para mantener el apoyo, el respaldo a sectores de la sociedad que le permita proyectarse, prolongarse el mayor tiempo posible en el poder. Pero Argentina viene de una crisis de hace unos años. Acuérdense de aquello del corralito, una inflación altísima, elevada, una estabilidad económica terrible, política también. Este señor ha recibido el apoyo del pueblo argentino, se cansó y dice, vamos a inventar con este. Javier Milei. A ver qué sale. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa se juramentó el fin de semana pasado también y comenzó a ejercer luego que el señor Guillermo Lasso no pudo completar su periodo, se metió en crisis y ya le estaban por hacer un juicio político, pero se adelantó, pues ellos tienen una ley que declaran una especie como de muerte súbita. Eliminó el Congreso y convocó a nuevas elecciones. Ahí salió electo Daniel Noboa y la gente de Alianza por el País, al país de Ecuador, un movimiento que fundó Rafael Vicente Correa Delgado, Rafael Correa, salió perdedor. Se le ha hecho difícil a Correa volver al poder. Y este jovencito de 35 años, Daniel Noboa, se alzó con la presidencia y ya la está ejerciendo desde hace una semana. Pedro Sánchez, nuevo jefe de gobierno español, quedó en segundo lugar su partido socialista obrero español. Pero en España hay un esquema, y es que las elecciones son convocadas, se celebran, y usted sacó la mayor cantidad de votos. Pero resulta que en el Parlamento usted tiene que, de la totalidad de los diputados, porque allá es unicameral, diputados, no hay senadores. Aquí debería ser así también, unicameral. Pero eso no es posible porque imagínate. Deberían eliminar muchísimas provincias y eliminar muchísimos municipios. Pero imagínate,
Ellos dicen que yo que planteo todo eso, dicen que yo estoy en contra de ellos, soy enemigo de ellos y que estoy en contra de su comida. Pero ellos comen mejor que yo. Y no estoy de acuerdo con eso. Bien, en España el Congreso es unicameral. Usted sacó mayoría de votos como lo pasó el partido Popular. El PP de Alberto Núñez Feijóo sacaron más votos. Pero cuando el Congreso, cuando la Asamblea se forma para elegir presidente, el jefe de gobierno, entonces usted no consigue los votos en el Congreso. Le faltaron a Núñez Feijóo y en vista de que tuvo oportunidad, le dan ahí, porque todo está, es una norma. Una, dos, tres oportunidades. Entonces, al fallar siempre, no recibir los votos, son 176. Entonces, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, llama a Pedro Sánchez, que había quedado en segundo lugar, en vista de que este no ha podido conseguir el apoyo para formar gobierno. Inténtalo tú. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Es un bárbaro. Le hizo unas jugadas a Mariano Rajoy hasta que lo sacó del poder. Y se alzó él con el poder que parecía que no iba, sin embargo, lleva 2 periodos. Y ahora, quedando en minoría respecto a Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, el rey le dice, bueno, ya que inténtalo tú. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Que se mete en negociación con los independentistas de Cataluña, que en el 2017 crearon una crisis donde fueron sometidos a la justicia. El jefe de ellos, Carles Puigdemont, tuvo que poner pies en polvorosa e irse a escudar en Bruselas porque desde ahí no puede ser extraditado, desde entonces reside ahí. ¿Bajo qué promesa? Ya Pedro Sánchez, ejerciendo el nuevo gobierno, introducir una ley de amnistía para amnistiar a Carles Puigdemont y a todos ellos. Eso ha llevado la protesta en España de los grupos del Partido Popular y los grupos que acompañan al Partido Popular, denunciando eso y atacando eso. Pero Pedro Sánchez ya es continuó siendo jefe del gobierno español por 4 años más y tratará de arreglar su carga en el camino. Creo que son 22 ministros o 24 ministros, de ellos la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Está el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero, le está dando muchas oportunidades a las mujeres. El ministerio anterior, el gobierno anterior, que eran super mayoría las mujeres también, mucho más, creo que ahora. Eso está bien, que a las mujeres se les den oportunidades. No estoy en contra de los regalos, pero sí que haya un clima favorable donde ellas puedan participar en la política en iguales condiciones y aspirar a lo que sea. Si el pueblo considera que merece su respaldo, pues esa es la opinión mía. Pero en España, Pedro Sánchez continúa siendo el jefe de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, bajo esa alianza, bajo esa negociación que hizo con los independentistas de Cataluña. Eso fue en el 2017.
Estará pendiente de la ley de amnistía, eso irá al Congreso. No sé en qué tiempo introducirán ese proyecto de ley y si logran pasarlo. Pues el Partido Socialista de Pedro Sánchez está obligado a introducirlo y a respaldarlo y a promoverlo y a buscar apoyo para pasar, porque eso le crearía una crisis. Porque entonces si pierde el apoyo con que arriba, que recibe para formar gobierno y seguir siendo el jefe de gobierno español, lo pierde, entonces tendría que convocar elecciones anticipadas. Porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que tiene mucha vocación por el poder y se acomoda mucho al poder. Eso está bien. Aquí en la República Dominicana se encuentra en el país el ex primer ministro inglés Tony Blair. Supuestamente viene ahí a ver si está actuando como negociador, como figura negociadora entre los inconvenientes que se han presentado entre la República Dominicana y Haití. Tony Blair fue reemplazado por Boris Johnson, quien después se metió en problemas, tuvo que salir, convocaron a elecciones y hay un primer ministro. Primero eligieron a una mujer, que duró muy poco. Luego convocaron a elecciones de nuevo y hay un primer ministro ahí de origen hindú o de origen indio, que es el que encabeza, que es jefe de gobierno en Inglaterra. Tony Blair, es bueno que esas figuras vengan ahí, porque ellos van a actuar como negociadores, pero donde se alojan es acá. Y va a pasar un mes aquí en América. Donde está alojado es acá. No se alojan allá en Haití. Se alojan aquí. Van brevemente allá y vuelven para acá. E incluso cuando estaba la MINUSTAH, muchos de ellos vivían aquí. Y en sus días libres andaban bebiendo romo aquí, en la ciudad colonial. Y pasaban, todo su tiempo libre lo pasaban aquí, lo de la MINUSTAH. Y es bueno que vengan, sí, porque eso ayuda, Tony Blair, ayuda a promover el país. Otras figuras han estado por ahí últimamente. Eso ayuda mucho a promover el país. Y eso es bueno, eso es positivo para la República Dominicana, que debe seguir trabajando para desarrollar toda una infraestructura turística y que venga gente y que venga pueblo a consumir en dólares y en euros, que lo necesitamos. Bien, señoras y señores, amables oyentes, hemos llegado al final del programa. Les dejo la invitación abierta para el próximo domingo a las 9 de la mañana y que nos acompañen. Muchas gracias. San Antonio RTV, para que siempre puedan estar presentes en nuestras celebraciones.